Los monitores zumbaban con pitidos lentos y constantes. Su ritmo llenaba la habitación privada del hospital como un latido ajeno. Ethan Cole yacía inmóvil bajo las sábanas blancas y almidonadas, con los ojos cerrados, los músculos relajados y la respiración entrecortada, la imagen perfecta de un hombre sumido en la inconsciencia. Pero Ethan estaba completamente despierto. El magnate inmobiliario de 58 años, con una fortuna superior a la de la mayoría de los pueblos pequeños juntos, estaba llevando a cabo lo que él llamaba un experimento sobre la verdad humana. Durante semanas, se había preguntado cuántas personas en su vida se preocupaban por él como hombre y cuántas solo se preocupaban por su dinero. La respuesta, sospechaba, no sería agradable. Había comenzado con una llamada de su abogado, alertándolo de una serie de conversaciones sospechosas entre sus propios parientes sobre futuras herencias. Y cuando el anciano se fue, las palabras le quemaron la mente. Ethan nunca había sido cercano a su familia. La riqueza los había atraído como polillas, pero el calor los había mantenido alejados. Aún así, no estaba preparado para oírlos hablar de su muerte como si fuera una reserva para cenar. Así que allí estaba, en un ala privada del Centro Médico St. Augustine, fingiendo estar en coma tras lo que todo el mundo creía que era un accidente de coche leve. Sus médicos, amigos de confianza, estaban al tanto. Solo unos pocos miembros del personal sabían la verdad. El resto creía que se aferraba a la vida. La puerta de su habitación se abrió suavemente. Reconoció el sonido de sus pasos antes de verla. Lenta, uniforme, con cuidado de no molestar. La enfermera Clare Harper. Ethan la había notado desde el primer día. A diferencia de otros, no jugueteaba con las máquinas caras para parecer ocupada ni revisaba su teléfono cuando creía que nadie la veía. Simplemente estaba presente de una manera que calentaba la habitación sin subir la temperatura. Se acercó a su cama, le ajustó la manta y le habló en voz baja, solo para él. «Buenos días, señor Cole. Soy Clare otra vez. Sé que probablemente no pueda oírme, pero me gusta pensar que sí». A Ethan se le encogió el pecho. Nadie más le había hablado así desde que empezó esta farsa. Ella continuó como siempre, contándole del tiempo, de su camino al trabajo, y durante la última semana, anécdotas de su vida. Hoy mencionó a su hijo Jacob, que ayer cumplió 7 años. Él sopló todas las velas de un soplido, dijo ella con una sonrisa. Deseó una bicicleta nueva. Le dije, los deseos son poderosos, pero hay que ayudarlos. Ethan quiso abrir los ojos, preguntarle qué tipo de bicicleta era, preguntar si Jacob la había recibido. Pero se quedó quieto. Entonces su tono cambió, más suave, casi quebrado. La verdad, señor Cole, no creo que pueda permitírmelo ahora mismo. No con las facturas del hospital de mi madre. Le sigo diciendo que quizás para Navidad. Exhaló lentamente. Oyó el sonido de una tela al apartarle algo de la frente. Uno pensaría que después de todos estos años de enfermería, estaría acostumbrada a que la gente estuviera sola en habitaciones como esta. Pero es diferente cuando empiezas a preguntarte quién estará ahí para ti algún día. Ethan tragó saliva con dificultad. Esa última pregunta no se refería a él en absoluto. Se refería a ella. Esa noche, después del horario de visita, llegó su familia. Mantuvo los ojos cerrados mientras su hermana menor, Denise, susurraba con voz aguda. Dicen que quizá nunca despierte. Si no lo hace, el testamento está guardado en algún lugar, interrumpió su marido. Tenemos que hacer que el abogado hable ya. Cada palabra era una cuchilla que cortaba más profundamente de lo que había preparado. El experimento estaba funcionando y dolía muchísimo. Pero justo antes de irse, Clare volvió a entrar, sin darse cuenta de que su familia había estado allí momentos antes. Se sentó a su lado y leyó en voz alta un libro de bolsillo desgastado, con voz firme. Al terminar, susurró, «Tiene más gente de su lado de la que cree, señor Cole. Aunque solo sea yo por ahora». En ese momento, Ethan se dio cuenta de que ya no estaba realizando un simple experimento.
Algo en la silenciosa amabilidad de esta enfermera lo impulsaba a tomar una decisión que aún no había imaginado tomar. Y pronto escucharía algo de ella que lo cambiaría todo. Los días se confundían, pero Isen seguía escuchando. Aprendió más sobre Clare en esas silenciosas visitas matutinas que sobre la mayoría de la gente en años. Ella nunca se quejaba de sus largos turnos, aunque podía percibir el agotamiento en su voz. Hablaba del empeoramiento del corazón de su madre, de la curiosidad desbordante de su hijo y de su creencia de que la amabilidad no es algo que se hace, es algo que se es. Entonces, una lluviosa mañana de jueves, oyó algo que lo dejó sin aliento. Llegó tarde, con pasos más pesados de lo habitual. La oyó dejar algo, tal vez su paraguas empapado, y luego se quedó allí parada, en silencio. Finalmente, habló. Señor Cole, casi no llego hoy. Llamaron del colegio de Jacob. Se peleó. Ella rió suavemente, pero sin humor. Me dijo que el otro niño no dejaba de burlarse de él por usar zapatos viejos. Que su madre no debía quererlo lo suficiente como para comprarle unos nuevos. Se le quebró la voz y a Isen se le encogió el corazón. Le dije la verdad. El amor no se trata de lo que llevas en los pies. Pero, Dios mío, es difícil cuando sabes que el otro niño no está del todo equivocado. He trabajado cada hora que he podido, pero nunca es suficiente. A Isen le habían llamado de todo en su vida. Astuto, calculador, intimidante, pero indefenso nunca fue una de ellas. Sin embargo, allí tumbado, incapaz de hablar sin revelar su identidad, se sentía impotente. Clare suspiró y empezó a ajustarle la manta de nuevo, más por el movimiento que por necesidad. Sabes, creo que aceptaría este trabajo aunque pagara menos. Hay gente que solo necesita a alguien con quien hablar, y supongo que yo necesito a alguien que me escuche. Así que, gracias por eso. La ironía casi lo hizo reír. Ella le estaba dando las gracias. Esa noche, Isen tomó su decisión. El experimento había terminado. No porque hubiera descubierto la codicia que esperaba, sino porque había encontrado algo inesperado. Alguien que se preocupaba sin razón. Alguien cuya bondad no era para presumir. A la mañana siguiente, despertó. Los médicos le siguieron la corriente, diciéndole a Clare que era un milagro. Ella rompió a llorar allí mismo, aferrándose a su mano. Bienvenido de nuevo, ese. Es. Pero en su último día en el hospital, pidió hablar con ella a solas. Clare, dijo, con la voz aún ronca, necesito decirte algo, y va a sonar extraño. Ella ladeó la cabeza. Bueno, he estado despierta durante semanas desde el día que ingresé. Sus ojos se abrieron de par en par, con la incredulidad reflejada en su rostro. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quería saber la verdad sobre la gente que me rodeaba, dijo en voz baja. Y lo hice. Aprendí que a la mayoría les importa lo que tengo, no quién soy. Pero también aprendí algo más. Aprendí que eres una de las personas más especiales que he conocido. Parpadeó rápidamente, sin saber a dónde quería llegar. Isen metió la mano en el cajón de la mesita de noche y sacó un sobre grueso. Dentro hay suficiente para pagar los tratamientos de tu madre, la educación de Jacob y sí, una bicicleta. Una docena de bicicletas si las quiere. Se llevó la mano a la boca. Señor Cole, yo, no puedo. Usted sí, la interrumpió con suavidad. Porque esto no es caridad. Es gratitud. Me recordó cómo es la humanidad cuando no está en venta. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No sabe lo que esto significa. Yo sí, dijo, sonriendo levemente. Significa que mi pequeño experimento fracasó de la mejor manera posible. Cuando Isen dejó el hospital, hizo más que firmar cheques. Financió un nuevo programa para enfermeras en St. Augustines, asegurándose de que tuvieran apoyo financiero durante las crisis personales. Clare se convirtió en su primera directora, usando su experiencia para ayudar a los demás como antes había llevado sus propias cargas en silencio. Y Isen, por primera vez en años,
no era solo un hombre con dinero. Era un hombre con un propósito. Porque a veces la riqueza que más importa no está en tu cuenta bancaria. Está en las vidas que decides ayudar. La verdadera riqueza no se mide por el dinero que guardas, sino por la bondad que das. El más pequeño acto de compasión puede cambiar una vida, y a menudo cambia la tuya aún más.